¿Qué tal? El día de hoy les hablaré de transferencia de calor en paredes compuestas. Esto es bastante común. Elegí un caso relativamente sencillo. Voy a tratar de darles un escenario donde podríamos encontrarnos con esto para tratar de encontrar, ¿no?, una ecuación de diseño que considera todos los aspectos, ¿no?, de este tipo de problemas. Considérese que tenemos una pared con una conductividad K1 y un espesor L1 y una área de transferencia A. Y bueno, esta pared de un lado, del lado izquierdo, pues tenemos una fuente de calor, quizá un horno, que está a una temperatura T infinito I. Y por supuesto, ¿no? Hay todo un mecanismo de transferencia de calor desde la fuente hasta la superficie de la pared. Creamos que el aire que rodea esta pared pues ejerce una cierta resistencia térmica y por lo tanto existe un coeficiente convectivo HI. Del otro lado de la pared, pues la idea es evitar que las pérdidas de calor sean demasiado grandes y hemos colocado otro material que en este caso tiene una alta resistencia térmica o en pocas palabras una baja conductividad térmica que la hemos denotado como K2. Y este material tiene un espesor L2 y pues es vecino, ¿no?, al exterior de lo que viene siendo este horno que consideramos que está a una temperatura T infinito O, que es la temperatura ambiental, y un coeficiente de transferencia convectivo HO, que generalmente bajo cuestiones de aire estático pues son coeficientes bastante pequeños. Puedo indicarles que puede ser coeficiente de alrededor de 5 watts metro cuadrado hora, incluso 20, 30, dependiendo de las condiciones de flujo que imperen en su exterior. Bueno, ¿cómo resolver este ejercicio de una manera que sea lo más simple posible o que nos permita establecer una estrategia de flujo? Primero, pues indicar que es un problema en estado estacionario. Esto pues implica que la temperatura a lo largo de la pared pues no cambia con el tiempo, que no, en pocas palabras, que no haya acumulación de energía. Y esto pues nos da una pauta muy importante, que es la siguiente. Bajo esta idea lo que tendremos es que tenemos un flujo de calor continuo. Y este flujo de calor continuo es el mismo que va desde la fuente de calor hasta la superficie interna de la primera pared, que atraviesa la primera pared, la segunda pared que corresponde a un aislante y por supuesto, ¿no?, la transferencia de calor convectiva que va de la superficie externa de la segunda pared hacia el medio ambiente. En este caso no conocemos el flujo de calor, pero lo podemos representar como Q punto para todas las situaciones. Bueno, nosotros podemos establecer en cierta forma, ¿no?, una ecuación de transferencia de calor para cada una de las partes que conforman este sistema. Sin embargo, hay temperaturas que nosotros no conocemos y me gustaría marcarlas en este momento. Por un lado tenemos pues, la temperatura interior, ¿sí?, que hay en la interfase sólido y el medio gaseoso del interior, y hasta la denominaremos T1. Tenemos la temperatura de contacto entre dos paredes, que la vamos a llamar T2, y pues la temperatura externa de la segunda pared con el medio ambiente que lo rodea, que la denominaremos T3. Aquí me gustaría aclararles que estas temperaturas no las conocemos. En realidad lo que conocemos son las temperaturas de los sistemas gaseosos a ambos lados de la pared compuesta y obviamente que conocemos el área de transferencia de calor, los espesores, las conductividades térmicas y los coeficientes convectivos. En este caso, tanto el flujo de calor como las temperaturas que he anotado en este momento pues son desconocidas. Sin embargo, eso no evita que nosotros podamos plantear el sistema de ecuaciones siguientes. Por ejemplo, para el primer sistema, que es la parte convectiva, tendremos que el flujo de calor está dado de la siguiente manera. El flujo de calor es igual a HI por el área de transferencia de calor y la diferencia de temperaturas.
Si nosotros consideramos que, bueno, tenemos un flujo de calor positivo, tenemos que poner la diferencia de temperatura de tal manera que nos dé una diferencia positiva. En este caso yo he comentado que el lado izquierdo pues es una fuente de calor, entonces la temperatura que iría primero sería T infinito, I menos T1. Lo mismo podemos hacer con la primera pared, establecer la ecuación de transferencia de calor, considerando pues que la conductividad térmica es constante y tendríamos lo siguiente. Que Q punto es igual a la conductividad térmica K1 por la transferencia de calor, la diferencia de temperaturas T1 menos T2 y por supuesto todo esto dividido entre el espesor de la pared. Vean que en todos casos he escrito Q punto, dado que es el mismo flujo de calor que va desde la fuente de calor hasta el medio exterior que rodea a la pared. Lo mismo con la segunda pared. Q punto. Tendríamos entonces la conductividad K2, que es la del medio aislante, el área de transferencia de calor, su espesor y la diferencia de temperaturas T2 menos T3. Y por último, la transferencia de calor desde la pared hacia el medio ambiente que lo rodea. En este caso sería Q punto igual HO, coeficiente convectivo de la parte externa, por el área de transferencia de calor, y la diferencia de temperatura que sería T3, la temperatura más caliente, con respecto a la temperatura del medio ambiente. T infinito O. Pues bien, es muy común utilizar una analogía con los circuitos eléctricos. En lo general, cualquiera de estas ecuaciones se puede expresar de la siguiente forma. El flujo de calor es igual a una diferencia de temperaturas dividido entre una resistencia térmica. Si esto, como le comento, en cierta forma lo comparamos con un circuito eléctrico, la comparación sería de que tenemos un flujo de corriente eléctrica ahí debido o originado por una variación o diferencia de voltajes dividido entre la resistencia eléctrica del sistema. Entonces, en este caso, pues estas son las comparaciones, ¿no? El flujo de calor de la corriente eléctrica, lo que produce ese flujo de calor es una diferencia de temperatura, en el caso de la corriente eléctrica una diferencia de potencial eléctrico, y bueno, tenemos ambas resistencias, una térmica y otra eléctrica. En este caso pues tendríamos que establecer los valores de estas resistencias térmicas, y véase que lo único que tenemos que hacer es adaptar cualquiera de estas ecuaciones en este formato que he comentado. Por ejemplo, la resistencia térmica de la primera parte, de la parte convectiva, ¿sí? Sería, la llamaremos 1, sería simplemente 1 entre HI por A. La resistencia térmica de la primera pared sería el espesor de la pared dividido entre la conductividad por el área. Y la resistencia térmica de la pared aislante, que denomino como resistencia térmica 3, sería el espesor entre K2 por A. Y la última resistencia, que sería de tipo convectiva, sería la RT4, que en este caso sería el inverso de lo que viene siendo HO por el área. Pues bien, de esta forma tendríamos la posibilidad de aplicar la analogía del circuito eléctrico, considerando que las resistencias térmicas son equivalentes a las resistencias eléctricas, que la diferencia de voltaje o caída de voltaje es la diferencia de temperaturas, y la corriente eléctrica del flujo de calor. Tendríamos, como se ha comentado, 4 resistencias térmicas. La primera de origen convectivo, lo escribiríamos de esta manera, con el símbolo de resistencia eléctrica, pero bueno, anotando RT1. Luego la siguiente resistencia térmica debido a la primera pared de origen conductivo, de manera similar para la siguiente pared, que también es de origen conductivo, de hecho es el aislante, que sería RT3, y la última resistencia térmica, que sería de origen convectivo. Bueno, aquí tendríamos un flujo de calor, el mismo que pasa a través de cada una de las resistencias que hemos denotado por Q punto, que no lo conocemos, y lo que promueve este flujo de calor pues es la diferencia de temperaturas a ambos extremos, que es
T infinito, I y T infinito, O. Claro, en cada uno de estos nodos pues tendremos una temperatura diferente. Tendremos primero T1, luego T2 y T3. Y de manera similar a como se hace en circuito eléctrico, que podemos hacer cálculos de caída de voltaje locales, aquí tendríamos diferencias de temperatura locales en cada uno de los elementos de este sistema. Como este es un circuito en serie, es la suma de la resistencia lo que nos permite tener una resistencia equivalente. Y de hecho, de lo que hemos aprendido de electricidad básica, podemos establecer lo siguiente: que el flujo de calor a lo largo de todo este circuito es igual a la diferencia de temperatura del circuito, que es T infinito I menos T infinito O. Todo esto dividido entre una resistencia térmica equivalente. Y como este circuito es de tipo en serie, entonces esta resistencia equivalente simplemente la suma de las resistencias térmicas individuales. Ahora, si queremos expresarlo en términos de todos los elementos, pues tendría que escribir lo mismo. Pondremos una línea larga para poner el gran denominador que nos va a aparecer. El excedente pues lo borraría. Entonces ponemos la suma de las resistencias térmicas, en este caso, porque eso es un sistema en serie. La primera de tipo convectivo, la segunda conductiva en la pared, la tercera también de origen conductivo debido al aislante, y la última de origen convectivo, ¿no? En la resistencia que ofrece el entorno al flujo de calor, que está en términos de HO. Y por supuesto, ¿no?, la diferencia de temperaturas. Y listo, ¿no? Tenemos una ecuación general que nos va a permitir pues establecer el cálculo del flujo de calor para sistemas compuestos. Entonces esta es una práctica común, ¿no?, para hacer cálculo de transferencia de calor en paredes compuestas de tipo plano, incluyendo la parte de mecanismo de transferencia por convección, y que obviamente, ¿no?, en caso de tener más paredes, pues habrá que agregar más resistencias térmicas. En lo general, materiales de tipo metálico, estas resistencias térmicas son despreciables y en algunas ocasiones se omiten, ¿no? Sin embargo, hay que tener cuidado con ello, ¿no? A pesar de que podemos establecer que una pared es de tipo metálico, a veces ofrece una resistencia térmica significativa. Se me puede ocurrir, por ejemplo, el acero, pero comparándolo contra el cobre, pues obviamente que el acero ofrece una gran resistencia térmica comparado al cobre, la plata, el oro, ¿no? Entonces ahí hay que tener cuidado al momento de decidir si se toman en cuenta o no estos términos. Muchas gracias por su atención.